Hey coders, en la descripción del vídeo dejaré el link de descarga del código de este sistema. En este video vamos a aprender a diseñar los layouts de las diferentes páginas de nuestro blog, para lo cual necesitamos descargar ese template. Lo vamos a descargar de esta dirección. Hacemos clic en Download y se va a descargar el archivo. Yo ya lo tengo descargado. Aquí ya lo tengo descomprimido. Y vamos a eliminar algunos archivos que no son necesarios, por ejemplo el fashion lo vamos a eliminar, el travel también. Solamente vamos a mantener el about, contact, el index y la página del post. Esta carpeta también lo vamos a eliminar y vamos a copiar todos estos archivos en nuestra carpeta donde tenemos instalado nuestro proyecto principal. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar Assets. Dentro de esta carpeta vamos a copiar esos archivos. Una vez copiado esos archivos, nos dirigimos a nuestro editor y vamos a crear un layout. En la carpeta Views vamos a crear el layout de nuestro blog. Vamos a ir al archivo index. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar en nuestro layout. Y se dan cuenta que el código es demasiado largo, así que vamos a reducirlo usando components. Entonces vamos a crear en nuestra carpeta Views. Voy a crear una carpeta que se va a llamar Components. Y dentro de esta carpeta vamos a dividir ese código en diferentes archivos. Vamos a crear el archivo header.php. Luego vamos a crear el archivo menú.php, es decir que va a representar, vamos a dividir nuestro código en diferentes archivos. Este va a ser un archivo menú, este va a ser un archivo sidebar y este va a ser nuestra subvista que va a cambiar de forma dinámica. Y lo vamos a llamar desde nuestro controlador. Cada vez que yo hago clic aquí cambia, solo cambia esto y lo demás se mantiene. Y el footer también se va a mantener. Entonces tenemos creado un archivo header, un archivo menú. Ahora vamos a crear un nuevo archivo sidebar.php y vamos a crear un nuevo archivo footer. Muy bien, dentro de header vamos a copiar toda esta parte, toda esta etiqueta head. Vamos a copiarlo en header. Aquí vamos a llamar a nuestro load view components al archivo header. Entonces va a entrar a la carpeta components, va a llamar al archivo header, parecido a hacer un include si hubiéramos programado en PHP puro, ¿no? Pero estamos usando el framework de CodeIgniter, así que vamos a usar los métodos que nos ofrece CodeIgniter. En este caso va a cargar este archivo. Luego también vamos a cargar el archivo menú que representa todo este aside. Todo este aside representa nuestro archivo menú. Entonces lo vamos a copiar en nuestro archivo menú. Y aquí vamos a cargar la vista con load view component. Vamos a menú y vamos a cargar el archivo menú. Ahora solamente nos faltaría cargar la subvista y el sidebar. Toda esta columna representa la subvista y esta otra columna representa el sidebar, es decir, toda esta parte de las categorías. Vamos a cortar ese archivo que representa el sidebar. Este popular articles no lo vamos a necesitar. No vamos a necesitar nada de lo que está debajo de categorías, así que lo vamos a eliminar y solamente vamos a imprimir la etiqueta de búsqueda y las categorías.
Entonces vamos a cortar este código y lo vamos a poner en el archivo sitemap y lo vamos a llamar como lo hemos hecho aquí, de esta manera, y vamos a cambiar el nombre sitemap. Ahora solamente faltaría el footer, entonces lo cortamos y lo pegamos en el archivo footer y de igual manera vamos a llamar ese archivo footer. Muy bien, ahora solamente nos faltaría cargar de forma dinámica nuestra subvista que está en esta columna. Entonces vamos a cortar este código y lo vamos a copiar en una subvista. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.php y vamos a copiar todo ese código. Y aquí vamos a llamar esa subvista. Ya no vamos a llamar el archivo component, sino vamos a pasarle desde nuestro controlador. Vamos a pasarle la variable subview que lo vamos a crear enseguida. Esta variable subview va a ser dinámico, va a recibirlo desde nuestro controlador. Entonces vamos a crear nuestro controlador que se va a llamar block. Y dentro de aquí vamos a crear un array data. La variable que vamos a llamar se va a llamar subview. Dentro de subview vamos a llamar el archivo index que acabamos de crear. Vamos a cargar la vista. Vamos a llamar al layout de nuestro blog, le vamos a pasar esa subvista y la variable y el array data que va a contener el nombre de la subvista. Array que está almacenando el nombre de la subvista que acabamos de crear lo va a pasar a nuestro layout de nuestro blog que acabamos de dividir en diferentes partes, en diferentes componentes. Y aquí es donde va a cargar esa variable subvista, nuestra subvista que se va a llamar index que acabamos de crear. Todo esto lo va a cargar a través del método loadView que lo está recibiendo cuando llamamos a nuestro controlador block, el método index. Entonces si yo actualizo, se dan cuenta que no pasa nada, es porque el controlador por defecto es welcome, está llamando al controlador welcome. Entonces nosotros tenemos que llamar a route. Vamos a route, vamos al archivo route y vamos a cambiar el welcome por el controlador block. Entonces va a llamar al controlador por defecto block y al método index donde va a cargar la subvista. Entonces aquí solamente faltaría cargar los estilos. Vamos a ir a nuestro header y vamos a usar el método siteURL. Pero para poder usar ese método vamos a tener que ir al archivo autoload que está en la carpeta config. Vamos a tener que cargar ese helper porque es un helper. El método siteURL hace uso del helper URL, entonces tenemos que cargarlo. Una vez cargado, recién vamos a poder usar ese método siteURL. Entonces vamos a elegir aquí todas las carpetas. Entonces elegimos todas las carpetas, vamos a llamar a nuestros estilos que le hemos guardado en la carpeta assets. Entonces ponemos asset slash y luego vamos a hacer uso del método siteURL que nos va a imprimir nuestra URL, es decir que nos va a imprimir todo esta URL y va a acceder a la carpeta assets, luego a la carpeta cs y va a llamar a nuestros archivos css. Y esto vamos a hacerlo en todas nuestras carpetas de esta manera. Ahora sí vamos a actualizar. Se dan cuenta que ya está cargando nuestra interfaz, solamente faltaría cargar los archivos JavaScript. Entonces vamos al archivo footer en component y vamos a hacer lo mismo. Vamos a elegir todos los archivos JS, vamos a pegar el código y vamos a llamar a asset/js como está aquí. Va a llamar a la carpeta JS y a los archivos JS. Muy bien, ahora sí actualizamos. Se dan cuenta que ya aparece nuestra interfaz. Solamente faltaría llamar las imágenes. Entonces vamos a nuestra subvista index y aquí vamos a crear a todas las imágenes. Vamos a llamar a nuestro site, a nuestra URL absoluta. Vamos a pegar la URL absoluta y vamos a
sería la carpeta Asset. Entonces actualizo y se dan cuenta que ya aparecen las imágenes. Muy bien, ahora solamente nos faltaría crear la interfaz cuando hago clic en el título. Por ejemplo, cuando hago clic en el título tiene que aparecer el contenido del post. De igual manera vamos a hacerlo, vamos a crear una subvista en la carpeta views que se va a llamar post.php. En esta subvista vamos a poner el código del archivo single. Si se dan cuenta, aquí tenemos la columna con un padding de 5. En nuestro layout también tenemos ese mismo código, así que solamente vamos a elegir lo que está dentro de esa columna. Es decir, vamos a copiar toda esta etiqueta y lo vamos a pegar en nuestra subvista post de esta manera. Ahora vamos a crear en nuestro controlador algo parecido a este método, pero vamos a llamar al método post, y ese método post va a recibir un parámetro que va a ser el ID del post, y vamos a cargar la subvista que se va a llamar post y se la vamos a pasar a nuestro layout block. Entonces en nuestro block layout, en la subvista index, vamos a llamar a ese método post aquí en el título a través del método siteURL. Vamos a llamarlo en la etiqueta href, vamos a llamar al controlador block y al método post, y va a recibir un ID. Entonces si yo actualizo, hago clic en el título, se dan cuenta que me lleva al post y su contenido. Aquí falta añadir la imagen. Entonces vamos a la subvista post, vamos a copiar esta imagen y la vamos a pegar arriba de la etiqueta h1. Asimismo vamos a copiar el método siteURL y lo vamos a llamar, está en la carpeta asset/image, y se dan cuenta que la imagen ya aparece. Ahora nos faltaría implementar la interfaz. Cuando hago clic en una categoría tiene que aparecerme todas las categorías, todos los posts de esa categoría. Falta implementar esa interfaz. Entonces vamos a proceder de la misma manera como hemos creado el post. Vamos a crear una subvista que se va a llamar category. La interfaz de esta subvista category es la misma a la subvista index. Entonces simplemente vamos a copiar y la vamos a pegar en category, solo que va a recibir diferentes parámetros de forma dinámica. Ahora tenemos que ir al componente sidebar y vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a llamar al método siteURL y lo vamos a copiar en el href y vamos a llamar al controlador block, al método category, y va a recibir un parámetro. Entonces vamos a crear en nuestro controlador block, vamos a crear ese método category para cargar la subvista category, a cambiar category, y va a recibir el ID de la categoría. Vamos a cargar la subvista category y vamos a pasarlo a nuestro layout del block. Entonces si actualizo, aquí actualizamos, hago clic en esta categoría, se dan cuenta que ya aparece la interfaz de la subvista category que acabamos de crear. Ahora solamente nos faltaría crear la subvista sobre mí y la subvista contacto. Entonces aquí vamos a cambiar en el archivo menú, vamos a eliminar estas etiquetas, vamos a cambiar los nombres, inicio, aquí vamos a poner sobre mí, contacto. Y si se dan cuenta, en esta subvista contacto solamente cambia toda esta parte, ya no aparece la vista del sidebar mostrando las categorías. De igual manera para sobre mí, todo esto cambia. Entonces vamos a tener que crear otro layout, un layout parecido a esto. Entonces vamos a duplicar y se va a llamar page, el layout de las páginas.
El layout de las páginas va a cargar el header, va a cargar el menú, y si vamos a la vista del template de nuestro blog, vamos a la página About, por ejemplo, se dan cuenta que cambia a partir de Section. Hay unas clases que se llama About Section. En Contact también hay un Section con una clase Contact Section, y lo demás se mantiene igual. La clase Color Lead Mine se mantiene igual. Aquí también se mantiene, entonces solamente cambia el section de cada página. Entonces vamos a copiar este section y lo vamos a pegar vamos a crear una subvista que se va a llamar About, y vamos a pegar el código. De igual manera vamos a crear otra subvista que se va a llamar Contact, y vamos a pegar el código de esta etiqueta section en nuestra subvista Contact. Muy bien, ya tenemos el layout de nuestras páginas, y vamos a cambiar a partir de la etiqueta div con la clase Color Lead Mine. Entonces este section ya no lo vamos a usar, simplemente vamos a tener que cargar la subvista de forma dinámica. Entonces vamos a llamar a nuestra variable subview, que lo vamos a pasar a través de nuestro controlador, y en el controlador block vamos a crear un método que se va a llamar About, pero este método ya no va a recibir un parámetro, entonces lo vamos a eliminar. Simplemente va a llamar al método About, y hemos creado la subvista About, y se lo va a pasar ya no al layout del blog, sino al layout de page que hemos creado. A este layout de page vamos a pasarle esta variable subview que tiene la subvista que acabamos de crear, y se lo va a pasar a este layout de página. Luego tendríamos que crear el controlador de contacto. Entonces aquí vamos a pasar la subvista Contact que acabamos de crear a nuestro layout de las páginas. Ahora tendríamos que ir a Component, en Menú, tendríamos que cargar el site URL, que es la URL absoluta de nuestro proyecto principal. Va a apuntar a la URL de nuestro proyecto principal, y en sobre mí tiene que apuntar al controlador block, al método About. De igual manera va a apuntar al controlador block, al método Contact. Entonces si actualizamos, aquí ya aparece sobre mí, contacto. Si hacemos clic en sobre mí, aquí falta cargar la imagen, entonces vamos a cargar la imagen de nuestra subvista About. Aquí falta, vamos a crear el site URL, lo vamos a imprimir aquí, y vamos a acceder a la carpeta Assets y a la carpeta Image. Ahora si actualizamos, ahí aparece. Si vamos a la página Contact, ven que ya carga la interfaz de nuestra página Contacto. Ahora solamente falta cargar esta imagen como aparece aquí. Entonces vamos a menú, a nuestro componente menú, y vamos a llamar esa imagen. Vamos a copiar esto y se lo vamos a cargar la URL absoluta, y vamos a acceder a la carpeta Assets /image, y aquí podemos cambiar el texto. Muy bien, ahora si actualizamos, se dan cuenta que ya aparece el texto. Si voy a inicio, aparece la página principal de nuestro blog. Si voy al título, aparece el blog, el post de nuestro blog. Si voy a categories, aparecen todos los posts que pertenecen a esta categoría. En el siguiente video vamos a implementar de forma lógica, vamos a traer de nuestra base de datos todos los posts con su contenido.